Hola, comenzamos hoy una nueva videoclase en la cual vamos a hablar sobre las historias, anécdotas y relatos, que son géneros textuales correspondientes a la lección número 2, o sea, la unidad número 2 del libro, y en los cuales se hace referencia a los tiempos pasados. Por ese motivo, en la videoclase anterior, explicamos algunos tiempos pasados: el pretérito imperfecto y el pretérito perfecto simple o pretérito indefinido de indicativo. Hoy vamos a estudiar las estructuras utilizadas en las historias, anécdotas y relatos, y vamos a ver 5 aspectos fundamentales dentro de esta videoclase. Primero, los adverbios de modos terminados en mente, los verbos que se usan para introducir diálogo, la organización de este tipo de género textual, el pretérito imperfecto del verbo estar más gerundio y expresar reacción ante las historias, anécdotas y relatos. Comenzamos primeramente por los adverbios de modos terminados en mente, que se encuentran en la página 27 y la página 33 del libro. Uso de esos adverbios. Se pueden utilizar primeramente junto al verbo, se usan para describir cómo se realiza una acción, o sea, junto al verbo para describir cómo se realiza una acción. Por ejemplo, se acercó lentamente. En este caso, yo estoy explicando que la acción se realiza, el acto de acercarse es lentamente, y estoy utilizando el adverbio de modo lentamente. Se sonrió, me sonrió amablemente. Me sonrió amablemente. Vean, también estoy describiendo cómo se realiza una acción. Ella me sonrió de una forma amable. Y por último, el cine ardió totalmente. Estoy explicando, en este caso también, describiendo cómo aconteció, cómo se quemó el cine. Si el cine se quemó, ardió lentamente. Bueno, continuando, con la segunda forma, o sea, el segundo uso de esta forma de adverbios de modos terminados en mente, ocurre junto a un adjetivo, y en este caso se usa para intensificar los adjetivos, para intensificar adverbio de modo terminado en mente más adjetivo, intensificando el adjetivo. Junto al adjetivo, exactamente. El cine estaba totalmente destruido. Vean, en este caso yo estoy utilizando el adjetivo destruido, y estoy diciendo que el cine estaba totalmente destruido. El tema es un tema realmente interesante. En este caso estoy utilizando el adjetivo interesante, intensificando a través de realmente. Estoy dando una intensidad a interesante. Y están completamente enamorados. Vean que en este caso el adjetivo sería enamorado, y el adverbio de modo terminado en mente completamente me está intensificando cómo estaban enamorados, o sea, intensificando los enamorados. Bueno, a continuación vamos a hablar un poco sobre cómo se forman estos adverbios de modo terminados en mente. Se forman a partir de un adjetivo. Para aquellos adjetivos que son variables, o sea, que presentan formas masculinas y femeninas, se utilizan sus formas femeninas acrecentando la terminación mente, o sea, bonito, bonitamente, lindo, lindamente. Entonces vean aquí los ejemplos que le coloco a continuación. Por ejemplo, aquí yo tengo, le estoy mostrando como ejemplo el verbo completo, el adjetivo completo, más en este caso utilizo la forma femenina completa más mente, me forma el adverbio de modo completamente. También estoy utilizando como ejemplo rápida, o sea, rápido, rápida, más se utiliza la forma femenina, rápidamente, o sea, se adiciona la terminación mente y se forma el adverbio de modo rápidamente. Para aquellos que terminan, o sea, aquellos adjetivos que terminan en la vocal que van a ser invariables, solamente se adiciona la terminación mente. Por ejemplo, amable, amablemente, interesante, interesantemente. Para aquellos adjetivos que terminan en consonante también solo se va a adicionar la terminación mente. Vean, total, totalmente, fácil, fácilmente,
Bueno, a continuación vamos a ver verbos que se usan para introducir diálogos. O sea, cuando en las historias aparecen diálogos, se usan los siguientes verbos para introducirlos. O sea, los diálogos, para introducir los diálogos. El verbo decir, el verbo preguntar, el verbo responder, el verbo contestar, el verbo gritar, exclamar, comentar. Y observen que los introductores pueden estar al comienzo o al final de la frase que se expresa en el diálogo. O sea, al inicio o al final de la frase que se expresa en el diálogo. Observen a continuación algunos ejemplos que les doy con ese introductor al comienzo o al final del diálogo, de la frase que introducen, o sea, del introductor de las frases de los diálogos. En este caso, Ingrid contestó, y vean, yo estoy utilizando el verbo contestar. Ingrid contestó, a mí me dan miedo las casas abandonadas. A mí me dan miedo las casas abandonadas. Mira, la frase sería, a mí me dan miedo las casas abandonadas. El introductor sería Ingrid y el verbo contestar en su forma contestó. Javi dijo. Vean, en este caso el verbo decir como introductor. Vean que ocurren dos puntos. Y seguro que te lo has imaginado. Seguro que te lo has imaginado. En este caso, el introductor es el verbo decir en su forma dijo y la frase propiamente sería seguro que te lo has imaginado. Bueno, cuando el introductor se utiliza posterior a la frase, vean el ejemplo. ¿Por qué no entramos en esa casa? Preguntó. ¿Por qué no entramos en esa casa? Y vean que está el verbo preguntar, preguntó Jorge. Observen que todas estas formas verbales introductorias están conjugadas en pretérito indefinido o pretérito perfecto simple. Vean otro ejemplo. Qué divertido, respondió Sara. Qué divertido, respondió Sara. En este caso, estamos utilizando el verbo responder en pretérito indefinido como introductor de la frase, más observen que se está colocando al final de la frase y no al inicio de la frase como los ejemplos de la primera parte. Chicos, creo que he visto una sombra. Chicos, creo que he visto una sombra, exclamó Francisco. En este caso se utiliza el verbo exclamar como verbo introductor. Bueno, gente, a continuación vamos a hablar sobre la organización de este género textual, o sea, donde se habla de las historias, anécdotas y relatos. Pues, ¿cómo se organizan estos géneros textuales? Toda historia, anécdota o relato presenta un comienzo, una parte que sería la parte central o el cuerpo de la anécdota, y por último un fin, o sea, el final. Vean que para empezar se utilizan expresiones como era una vez, o vean otra, para conectar, o sea, el intermedio. En este caso se usan expresiones como de repente, de pronto, entonces y luego, cuando. Son expresiones que se utilizan en el cuerpo conectando lo que se quiere decir. Y para terminar, vean que se usan expresiones como finalmente o al final. Finalmente o al final. A continuación vamos a ver el uso del pretérito imperfecto del verbo haber más gerundio. El uso del pretérito imperfecto del verbo haber más gerundio. Se usa para preguntar, expresar qué ocurría en un momento del pasado. O sea, se utiliza para preguntar o expresar qué ocurría en un momento del pasado. Ejemplo, preguntó, ¿cuándo entraron los ladrones? Cuando entraron los ladrones, ¿qué tú estabas haciendo? O sea, ¿tú qué estabas haciendo? En este caso, vean la estructura, estabas haciendo, preguntando por alguna cosa que ocurrió en el pasado. Vean el próximo ejemplo. Respondió, pues estaba durmiendo. En este caso, explicando lo que estaba haciendo. En la primera parte, preguntando qué estaba haciendo. Finalmente, vamos a ver ahora cómo se reacciona ante las historias, anécdotas y relatos. Se utilizan, en algunos casos, interjecciones, que son palabras o pequeñas frases que expresan sentimientos o emociones, o frases exclamativas o admirativas. Frases exclamativas o admirativas. O sea,
las reacciones se ejercen a través de interjecciones o a través de frases exclamativas o admirativas. Bien, observen en las formas escritas. En la mayoría de los casos se usan signos de interrogación o exclamación. O sea, en casi todas estas conjunciones o frases exclamativas o interrogativas se utilizan signos de admiración o exclamación. Y también vean que ya en la expresión oral hay que prestar mucha atención a las pausas y a las entonaciones. Es muy importante porque si no, este tipo de interjecciones o frases exclamativas o interrogativas no van a cumplir sus funciones. Bueno, veamos algunos ejemplos de interjecciones usadas para reaccionar, para expresar sorpresa. ¿Es verdad? ¿En serio? O anda, anda. Ah, sí. Vean, para dar la razón en este caso. Claro, es verdad. Seguro que sí. Para pedir información. ¿Qué? ¿Qué? O, y entonces, ¿qué pasó? Y entonces, ¿qué pasó? ¿Y qué te dijo? ¿Qué hiciste? ¿Por qué? Son todas formas de pedir información. Ejemplo de frases exclamativas o interrogativas para reaccionar. O sea, alguna hora vamos a ver algunos ejemplos de frases interrogativas o exclamativas para reaccionar. En este caso, primer caso, vamos a ver la expresión, o sea, en este caso, el uso de qué más adjetivo como una frase exclamativa. ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Qué suerte! ¡Qué horror! Y o, en el segundo ejemplo que vamos a ver ahora, vamos a ver qué más adjetivo, en este caso, qué fuerte, qué divertido. También podemos utilizar el qué exclamativo con un adverbio. ¡Qué bien! O ¡qué mal! Por último, vean estos ejemplos. Me han subido la nota de inglés. Ah, sí, qué bien, qué suerte, ¿no? Vean, en estos casos hemos explicado también cómo se reacciona ante frases, ante lo que estamos estudiando exactamente sobre cómo se reacciona con las interjecciones, con frases exclamativas, con frases interrogativas y ante las anécdotas, ante historias, ante relatos. Bueno, gente, terminamos nuestra clase de hoy y hasta una próxima clase. Muchas gracias por la atención que van a prestar.